El cometa 3I Atlas está preocupando a la NASA y al mundo. En una región lejana del sistema solar, más allá de la órbita de Marte, donde el brillo del Sol se disuelve en la oscuridad infinita, algo comenzó a emitir luz. No era una estrella ni el reflejo de un planeta, sino una fuente desconocida que parpadeaba con un ritmo inquietantemente regular. El telescopio espacial James Webb, diseñado para mirar hacia los confines del universo y captar el nacimiento de las primeras galaxias, registró aquel destello inesperado. Era débil pero constante, un pulso luminoso que aparecía y desaparecía como si alguien, en algún lugar del espacio profundo, intentara llamar nuestra atención. Al principio, los científicos pensaron que se trataba de un cometa, un fragmento de roca helada viajando sin rumbo, pero el brillo no se comportaba como el de un cometa. No se dispersaba ni se debilitaba, mantenía una precisión imposible para un fenómeno natural. Aquello no parecía una casualidad cósmica, sino un patrón controlado, una fuente de energía que desafiaba las leyes conocidas de la física. Los expertos en óptica del Webb revisaron los datos una y otra vez. La luz no era reflejada, sino emitida desde el interior del objeto. Era un resplandor propio, estable, como si su núcleo albergara una energía viva. Al principio se le asignó un nombre técnico, Objeto Interesolar 3I/3I Atlas, el tercer viajero interestelar detectado tras Oumuamua en 2017 y Borisov en 2019. Su velocidad era descomunal, más de 200.000 km por hora, ingresando al sistema solar desde la dirección de la constelación de Hércules. Todo indicaba que debía ser un trozo de hielo expulsado de su sistema original, pero los instrumentos demostraron que aquello no era lo que parecía. Su calor provenía del interior, no de la luz solar. Pulsaba en intervalos perfectos, como un corazón mecánico latiendo con precisión matemática. Los científicos guardaron silencio. No había explicación sencilla. En el vacío helado del espacio, ningún objeto natural mantiene una emisión tan exacta. Un investigador del Webb escribió en su informe, no refleja luz, la genera. Esa frase bastó para que la comunidad astronómica comprendiera que estaban ante algo distinto. Si la luz tenía un ritmo, podía tener estructura, y si había estructura, quizás había intención. Tal vez 3I Atlas no vagaba por accidente, sino que seguía un curso definido. Los días siguientes confirmaron lo impensable, la energía del objeto era completamente estable, sin fluctuaciones, sin variaciones térmicas. Los sensores infrarrojos detectaban un patrón que se repetía cada 173 segundos, idéntico en cada medición. La naturaleza rara vez crea perfección, pero aquello era exacto. Pronto llegaron más datos. La intensidad del calor era mayor en el centro y se propagaba hacia el exterior en ondas regulares, como si un mecanismo interno impulsara cada pulso. Los astrofísicos modelaron la curva de luz y el resultado fue desconcertante. Ningún cometa, asteroide o cuerpo rocoso conocido produce un brillo tan uniforme. Cada pulso coincidía con el anterior de manera perfecta, sin desviación. Las probabilidades de que fuera un fenómeno natural eran casi nulas. Algunos lo describieron como una máquina autorregulada. Los escépticos buscaron fallos en los instrumentos, pero el telescopio Hubble y varios observatorios terrestres confirmaron los mismos resultados. No era un error. A medida que el análisis avanzaba, el lenguaje en los informes cambió, de anomalía a emisión estructurada. Los científicos comenzaron a sospechar que el patrón podía ser una forma de transmisión, una especie de código binario expresado en luz y calor. Si eso era cierto, el objeto no solo estaba activo, estaba comunicándose. Las reuniones entre agencias espaciales se volvieron secretas. NASA, ESA y JAXA compartían datos bajo protocolos de confidencialidad. Nadie quería especular abiertamente, pero todos sabían lo que implicaban los números. El ritmo de los pulsos no era ruido aleatorio, era una secuencia. Con el paso de las semanas, algo aún más inquietante ocurrió, la señal se fortalecía cada vez que el Webb apuntaba hacia el objeto, como si respondiera al ser observado. El fenómeno dividió a la comunidad científica. Algunos creyeron que era una simple coincidencia, otros, que 3I Atlas era consciente de nuestra atención.
Los datos térmicos mostraban un comportamiento adaptativo, un leve aumento de intensidad cuando recibía luz solar directa, como si absorbiera energía y la administrara internamente. Esa capacidad de regulación hizo que muchos dejaran de llamarlo objeto y comenzaran a referirse a él como sistema. Luego vino el descubrimiento que cambió todo. Cuando el telescopio enfocó su lente principal sobre el cuerpo, las imágenes revelaron una superficie que no parecía roca ni hielo. Reflejaba la luz con precisión metálica, casi pulida. Las irregularidades naturales brillan de manera dispersa, pero TRES y Atlas lo hacía con una simetría perfecta. Parecía hecho de algún material reflectante desconocido, con una estructura que recordaba al acero pulido o a una aleación avanzada. Las simulaciones indicaron una reflectividad del 98%, superior incluso a los compuestos más eficientes fabricados por humanos. Si aquello era real, entonces no se trataba de una formación natural, sino de algo construido. Y no solo eso, su rotación era impecable. Ningún cuerpo celeste gira sin tambalearse, pero TRES y Atlas mantenía su eje perfectamente estable, como si un sistema interno de estabilización lo guiara. No había irregularidades, ni cambios de orientación. Giraba con exactitud milimétrica. Los modelos compararon su comportamiento con el de una nave en modo crucero, ajustando su posición mediante un mecanismo invisible. Era demasiado preciso para ser una coincidencia. Cuando se esperaba que la radiación solar lo afectara, nada ocurrió. No hubo liberación de gas ni fragmentos de hielo. Permaneció frío, íntegro, como si estuviera protegido por una capa que repelía la energía solar. Los cálculos orbitales, sin embargo, revelaron algo aún más extraño: su trayectoria estaba cambiando. Al principio, apenas unos grados, pero luego el desvío se volvió medible. TRES y Atlas parecía ajustar su curso, utilizando la gravedad planetaria para redirigirse. Ninguna explicación natural encajaba. Era como si maniobrara conscientemente. Los observatorios repitieron las mediciones una y otra vez. No había duda, el objeto estaba navegando. Los informes oficiales hablaron de perturbaciones gravitacionales no explicadas, pero los científicos sabían lo que eso significaba. Por primera vez en la historia, la humanidad observaba una tecnología capaz de desplazarse por el espacio profundo sin propulsión visible. Algunos teóricos propusieron que usaba energía solar para impulsar un sistema desconocido, otros hablaron de propulsión magnética o incluso control gravitacional. Luego surgieron señales electromagnéticas alrededor del objeto. Eran débiles, pero estructuradas, con frecuencias similares a las que usamos en telecomunicaciones terrestres. No era estática. Era información. Los equipos de análisis de datos detectaron intervalos regulares, segmentos repetitivos que recordaban a un patrón binario. Lo más impactante fue que las frecuencias coincidían con los rangos usados en los sistemas de guía láser de la Tierra. Algunos lo consideraron una coincidencia, otros pensaron que se trataba de una forma de comunicación. Cuando la NASA y el SETI compararon las secuencias, descubrieron que la señal de TRES y Atlas no estaba dirigida hacia la Tierra. Se proyectaba hacia el espacio profundo, hacia una región sin estrellas cercanas. Aquello cambió el enfoque por completo. Si el objeto estaba transmitiendo, debía haber un receptor. Durante varios días los radiotelescopios del mundo buscaron un eco o una respuesta. Y entonces, desde un observatorio en Chile, llegó la noticia: un pulso de retorno había sido detectado. Era débil, pero perfectamente sincronizado con la emisión original. No era un reflejo ni una interferencia. Era una respuesta. La comunidad científica quedó dividida. Algunos pensaron que estábamos presenciando una conversación entre dos máquinas, otros, que se trataba de un sistema de comunicación antiguo aún en funcionamiento. Pero la conclusión era inevitable: TRES y Atlas no estaba solo. Estaba interactuando con algo más allá de nuestro sistema solar. Poco después, el objeto aumentó su brillo un 40% en menos de 2 minutos. No fue reflejo del Sol, fue una emisión interna. Los sensores térmicos registraron un aumento repentino de temperatura, como si una fuente energética se hubiera encendido. Luego, el calor se estabilizó. Era como ver una máquina despertar.
Los astrónomos intentaron explicarlo como una colisión o una reacción química, pero ninguna teoría coincidía con las lecturas. La curva de energía era demasiado suave, demasiado precisa. 3 días más tarde, su trayectoria volvió a cambiar. Esta vez se desvió ligeramente hacia el plano orbital de la Tierra. No había causa gravitacional ni evidencia de empuje externo. Era un movimiento voluntario. Los modelos orbitales confirmaron lo imposible, 3 y Atlas estaba dirigiéndose hacia el interior del sistema solar. A partir de ese momento, comenzaron las interferencias. Los telescopios perdían señal, los sistemas de enfoque se bloqueaban, las transmisiones se congelaban solo cuando apuntaban al objeto. Todo funcionaba con normalidad al observar otra dirección. Parecía que 3 y Atlas interfería deliberadamente con los instrumentos que intentaban verlo. Las agencias espaciales limitaron el acceso público a los datos, alegando recalibraciones técnicas, pero los astrónomos independientes confirmaron lo mismo, el objeto continuaba brillando, estable, y su órbita se mantenía en curso. En los pasillos de los observatorios, el silencio se volvió inquietante. Nadie quería admitirlo abiertamente, pero todos lo pensaban, aquello ya no era un descubrimiento astronómico, era contacto. Algo estaba respondiendo. Algunos especularon que la luz solar o nuestra propia observación habían activado su sistema. Otros creyeron que 3 y Atlas llevaba siglos esperando ese momento. Entonces, el Instituto SETI decidió arriesgarse. Enviaron un pulso de radio codificado con información básica, secuencias matemáticas, la tabla periódica y un saludo binario. No buscaban una conversación, solo demostrar que habíamos escuchado. Durante 3 días, no hubo respuesta. Luego, exactamente 72 horas después, la señal volvió. No era un eco, el retraso coincidía con la distancia entre la Tierra y el objeto. La respuesta había sido calculada. El impacto fue inmediato. Los observatorios del mundo verificaron la señal, era real. 3 y Atlas había respondido. En las horas siguientes, comenzaron nuevas anomalías. Los instrumentos se apagaban, los mapas se desalineaban, las transmisiones se detenían en el mismo patrón de tiempo. Era como si el objeto decidiera cuándo permitir que lo observáramos. Un informe filtrado de la Agencia Espacial Europea habló de interferencia selectiva proveniente de fuente externa no identificada. Las transmisiones públicas del web se detuvieron sin previo aviso. La NASA alegó mantenimiento, pero los sistemas de cifrado se actualizaron esa misma noche. La observación se volvió clasificada. Los astrónomos independientes continuaron rastreándolo y detectaron un nuevo comportamiento, la luz pulsaba en intervalos más cortos, con destellos intensos que parecían formar una secuencia codificada. Algunos físicos afirmaron que el patrón recordaba al lenguaje binario, otros dijeron que era una forma de comunicación energética. El segundo intento del SETI de responder fue recibido con silencio absoluto. A partir de entonces, 3 y Atlas dejó de emitir pulsos. Su luz se mantuvo estable, inmutable, como si esperara algo. Pasaron semanas y nada cambió. Algunos interpretaron el silencio como un final, otros como una pausa. Lo cierto es que la humanidad había escuchado una conversación que no era nuestra. Con el tiempo, los datos públicos desaparecieron. Las agencias espaciales cesaron las actualizaciones y los registros orbitales fueron retirados. Solo un grupo de observadores independientes siguió su rastro. Descubrieron que el objeto trazaba una espiral perfecta a través del sistema solar, una trayectoria que coincidía con la secuencia de Fibonacci. No era una órbita aleatoria, sino un dibujo, una forma trazada con precisión matemática. Muchos creen que 3 y Atlas no buscaba contacto, sino observación. Que nunca intentó hablarnos, solo asegurarse de que supiéramos que estaba ahí. Y quizás, cuando desapareció en la negrura del espacio, no se fue, solo cerró los ojos, esperando el momento de volver a mirar. Porque tal vez el telescopio James Webb no descubrió algo nuevo. Tal vez solo reveló que, en la oscuridad, algo nos estaba mirando desde hace mucho tiempo. Suscríbete si te gustó el video.